Me siento en verdad profundamente emocionado de hallarme en este recinto de los comandos de la patria. Siempre me dijeron desde muy chico que el comando es el que va adelante, va mostrando la fuerza, el valor, la valentía. Y aquí, en este recinto donde están las escuelas de comandos, las asociaciones de comandos, la asociación de comandos, las Fuerzas Armadas de nuestra patria, la Policía Nacional de nuestra patria, los comandos, debería haber una verdadera política de Estado para los comandos. Y me puse muy contento cuando el Estado peruano, no hablo de gobiernos, el Estado peruano decidió que ipso iure, ipso facto, los comandos que intervinieron en el acto libertario, liberador de los rehenes que se encontraban en la embajada de Japón en 1997 de abril, pudieron conseguir su esperada, su ansiada libertad, que esos comandos ipso iure fueran inmediatamente ascendidos como corresponde. Esa actitud del Estado peruano creo que debe ser una política de Estado siempre replicada por los hombres y las mujeres de la patria que en verdad tienen una dedicación ad hoc a velar siempre por la soberanía del Estado, por la soberanía nacional de la cual voy a hablar ahora en esta locución con la licencia de todos ustedes. Honorable presidenta de la Academia Latinoamericana, Academia Militar Latinoamericana, ¿no? La doctora Gladys Nicole, eh, y con usted a todos los que son parte de esta importante academia que me honro en pertenecer. Señor coronel del glorioso ejército peruano y exdecano de la Universidad Alas Peruanas, doctor Osvaldo Vázquez, amigo, entrañable amigo de muchos años. Señores coroneles, señor general, que nos honra con su presencia, usted que es parte viviente de estos procesos generadores para darle a la patria el lugar que se merece, mi respeto a usted en esta hermosa tarde. Mi saludo al doctor Willy Sacio Matute, director de la emblemática revista Vivir Bien. Ya es una revista incorporada en el imaginario y en la literatura de la defensa de la soberanía del Estado peruano, porque Vivir Bien siempre está con el país, con el Estado, con sus Fuerzas Armadas, con su Policía Nacional, con sus estamentos vivos. Tener aquí a Willy Sacio Matute, una figura viviente, que hace un esfuerzo extraordinario, pero que siempre está acompañándome, además que me honra, es un honor tenerte aquí también, Willy Sacio. Honorables amigos todos, las mujeres paracaidistas
que nos hemos visto en algún momento, en alguna ocasión, y que han trabajado y siguen proyectando la imagen de la mujer en las Fuerzas Armadas. Mi saludo a todos ustedes. A mí se me ha pedido referirme al derecho internacional en el siglo XXI y los ordenamientos jurídicos que hay en torno de las matrices que definen el derecho internacional, y yo voy a adecuar mi exposición al derecho internacional vinculado a la soberanía del Estado, a la dignidad del Estado. Por eso yo quiero comenzar diciendo que no hay Estado que no tenga derecho internacional, porque el derecho internacional es el mundo de las normas jurídicas. El derecho internacional es el mundo del ordenamiento jurídico más allá de la frontera del Estado. Ese es el derecho internacional. Hubo un derecho internacional pretérito, fáctico, empírico, que fue el derecho internacional de más de 2000 años. Pero otro derecho internacional salió al frente conforme se iban produciendo estos procesos de madurez de la sociedad internacional. Y entonces llegó, como digo en mi columna de hoy, de ayer, en Expreso, el derecho internacional de Westfalia, la paz de Westfalia de 1648, el derecho internacional de la soberanía absoluta del Estado. Porque hay que decirlo así, y no como esos caviares que hay el día de hoy en el Perú y en el mundo, que se dedican a relativizar el concepto de la soberanía. Donde puedo, donde estoy, en las cátedras, donde dicto, lo digo abiertamente, es una contraposición sistémica, honorable general. Sostener que la soberanía es relativa, eso no existe, es una mentira. O es soberanía absoluta o no hay soberanía. Porque la soberanía es la investidura del Estado. La soberanía es el revestimiento natural del Estado. La soberanía es la dignidad del Estado. No hay Estado que no tenga soberanía. No conozco un Estado sin soberanía. No existe. Es casi como la dignidad del hombre. El hombre es digno. La dignidad humana solamente la tiene el hombre. No hay dignidad animal. Por más que se crea, yo tengo mi perro grumpy, lindo, pero no hay dignidad animal. No hay dignidad del chanchito que lo volvemos chicharrón o de la cucarachita martina. No, no. La dignidad del hombre, del Estado, existe la dignidad nacional que se configura en el respeto impoluto del 1.285.215.60 kilómetros cuadrados, la dignidad del Estado, que aprendimos por el último imposible de jure y la libre determinación de los pueblos, que hay que siempre decir que son las bases primigenias del derecho internacional contemporáneo y que no entiendo por qué hoy día no se enseña en las clases como aprendimos nosotros general en el colegio. Mi saludo a la doctora Luisa Craveo, honorable intelectual y académica de Vegeta, patriota reconocida, amiga mía de tantas jornadas académicas. Mi saludo ferviente para ella. No hay derecho internacional, en consecuencia, que se exonere de considerar esta naturaleza pétrea del concepto de la soberanía absoluta, que significa inviolabilidad de la frontera del Estado-Nación.
Cuando uno mira lo que hizo Rusia en invadir Ucrania, salimos al frente. Cuando uno mira las pretensiones del presidente Petro de Colombia de desconocer la soberanía peruana sobre el distrito de Santa Rosa de Loreto y la isla Chinería, salimos al frente. Sin ningún tipo de parámetro a la discrecionalidad. No puede haber discrecionalidad cuando se trata de la soberanía. Igual que un militar sale al frente y va al campo de batalla, un intelectual tiene que salir al frente y hablar como corresponde. Por esa razón es que la soberanía es absoluta, es absoluta. No hablo de la soberanía conceptualizada en términos del espacio aéreo, del espacio marítimo, que su relación absoluta está en concomitancia con los recursos vivos y no vivos, que es un tema distinto y que no voy a abordar acá, por un tema de tiempo, por supuesto. Pero sin circunscribirme a lo que nos pide la doctora Gladys, que ha dado en el clavo. Yo hoy día siempre lo da porque es muy certera en las precisiones que yo hago mucho seguimiento, estoy en todas las actividades de las academias en las que Enrique Gagurevich, que está en el cielo y está con nosotros, amigo y casi un hermano, que seguramente está alentándonos y que estará feliz de ver que nada se detiene, todo sigue adelante y avanzando y creciendo como corresponde a la Academia Peruana y a la Academia Latinoamericana y a todas las academias que están a las órdenes, que están dando vuelta y girando en torno a lo que venimos diciendo. Pero el derecho internacional es un derecho internacional que debe conservar el concepto de la integridad territorial del Estado. La integridad territorial del Estado no se negocia, es impoluta, es prístina, y el derecho internacional tiene que garantizar que la integridad territorial nunca se dañe, nunca sea objeto de algún vejamen. He escrito muchas páginas sobre el concepto jurídico de la integridad territorial del Estado. Y en el frente internacional, no dudo un instante cuando hablo, por ejemplo, del tema del Sáhara Occidental, referirme a la naturaleza impoluta del Sáhara Occidental, es decir, hablo del sur, la porción sur de la soberanía absoluta de Marruecos. No dudo, en poco tiempo volveré a las Naciones Unidas para disertar sobre el concepto de la integridad territorial que para Marruecos, para Perú y para cualquier otro país que tenga dignidad, tenemos que saber defender. Ya quisiera decirle a los políticos de hoy, no sé por qué se ve, aparece en redes político, yo no soy político. No, yo no soy político, nunca me he sentido político, yo soy un académico, que entró en la política porque soy un hombre valiente, como le dije a los periodistas, porque entró porque soy un hombre valiente y soy un hombre de Estado. No, yo no soy político, soy un académico que entró y salió de la política, que no le tiene miedo a la política, por supuesto, pero que entiendo y asumo que debemos respetar y defender el concepto de esta soberanía en su integridad territorial, que no admite ningún tipo de cuestionamiento. Por eso cuando salieron al frente estas visiones secesionistas, como lo dije hace muy pocos meses en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, cuando Evo Morales, hoy día latigado por la democracia boliviana que ha sido sabia en sepultar sus aspiraciones secesionistas con una Bolivia que se convirtió en una burbuja, un país lindo, amigo, hermano, una burbuja financiera junto a
a su exministro de Defensa y también presidente Arce, el secesionismo es una amenaza flagrante de la soberanía del Estado desde el derecho internacional. El Perú nunca tuvo secesionismo, jamás, una tremenda mentira. Lo que tuvimos fue un separatismo. El separatismo que tuvimos fue un proceso orgánico, lógico, de desvincularnos de España, que era distinto, que comenzó por un proceso que se vio en el modus vivendi, que le pasó al propio José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, cacique de Sucarazuca, Tungazuca, Surimani y Papamarca, que le pasó a los hermanos Peñarreles, que le pasó a los hermanos Angulo, que le pasó a Mariano Melgar, que le pasó a Francisco de Seda. Y con ellos, los ideólogos Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, Toribio Rodríguez de Mendoza. Y con ellos, además, la figura de José Faustino Sánchez Carrión, tremendo tribuno de la patria, tremendo tribuno de la patria. Y con ellos, José Baquija y Carrillo y Paul Donanue, y puedo no acabar con José Larriba Güell Sánchez Boquete, y puedo no acabar con todos los que siguieron. Pero eso fue el separatismo, distinto del secesionismo, pero aquí todo se mezcla, en el Perú todo se mezcla. Y empiezan a hablar, yo soy muy riguroso, sobre todo con los que dicen que están en la pizarra conmigo, y si hablan y hablan mal, tengo que salir al frente. Porque los que hablamos estamos obligados en hablar bien para transmitir bien el concepto exacto. No hemos tenido en la historia del Perú secesionismos, ni siquiera Puno. La intendencia de Puno, que tenemos historiadores, en 1796 se desliga de la audiencia de Charcas y aprovecha la coyuntura de la formación de la Junta de Gobierno, como la de Chuquisaca, etcétera, y vuelve al Perú, vuelve al Perú. No hemos tenido nunca secesionismo, ni siquiera lo que hubo con la resistencia loretana en los tiempos del mundo del caucho, cuando fueron olvidados por la costa, por esta gangrena geopolítica que se llama centralismo, que hemos tenido siempre en la historia del Perú, lamentablemente. Entonces, el secesionismo de hoy, que se ha intentado por el sur, con gente linda como la del sur, que ojalá que se está grabando, me dicen, que se escuchen al sur del Perú, donde le digo a los políticos, vayan al sur, no sean miedosos. Los académicos no tenemos miedo, a mí me invitan, yo voy, estoy ahí. No hay que tenerle miedo porque el sur tiene gente linda, gente buena. Y a lo del norte lo mismo, porque esa es la parte de la mixtura del Perú, que es un país multidiverso. Pero tenemos que reconocer que cuando nos hicimos independientes, por el último possibility de jure y la libre determinación de los pueblos, los dos grandes principios del derecho internacional de ese momento, era evidente que nosotros estábamos en pañales todavía. No supimos construir nuestra mirada tónica, perspectiva de Estado-Nación. No supimos hacerlo, hay que decir la verdad. Por eso, cuando hemos celebrado el bicentenario de la patria en el 2021, o el bicentenario de Junín y Ayacucho, con rigor he dicho yo que los peruanos no hemos celebrado como corresponde ese bicentenario. Solo contarme del sesquicentenario que se preparó en los años 70, 80, para mirar la enorme cantidad de publicaciones que se hicieron y acá ni folletos se han hecho. Si no fuera por los grupos patrióticos que le han dado alma a estos momentos, y si no, todo el mundo hubiera pasado todo esto insospechado con esa famosa mediocre tesis de pretexto de la pandemia. Qué tal mentira tan grande. Por esa razón es que el derecho internacional es un derecho internacional que ha pregonado el principio de la no intervención. No intervención. Es decir, no intervención militar y no intervención política. Y en esto tengo que decir, hacer una precisión sustantiva.
Yo he dicho múltiples ocasiones, cuando he estado en Venezuela, cuando fui para las elecciones de 2015, que la oposición le quita, le arranca democráticamente a Nicolás Maduro una elección democrática en la Asamblea Nacional. Y cuando algunos hablaban incluso de la posibilidad de que haya una invasión por Estados Unidos de Venezuela, yo me opuse flagrantemente. Porque no puede haber una invasión, aunque haya dictadura. A un régimen de izquierda no interesa, no puede haber, porque tenemos que conservar el concepto petro de la soberanía. Pero lo que le ha pasado a Venezuela en este último año es absolutamente distinto. Nicolás Maduro sistemáticamente se trajo abajo a todos los que configuraban una amenaza política. Y se trajo abajo a María Corina Machado, a quien mando saludos por acá, desde esos tiempos en que nos vimos y nos conocimos en Venezuela. A Leopoldo López y a todos los que han estado allí luchando y peleando por la democracia. En todo ese proceso hemos visto claramente cómo Nicolás Maduro sistemáticamente nos ha ido sacando a todos, hasta el propio Edmundo González, presidente de facto y de jure de Venezuela, a quien le he dado todo mi apoyo y por acá también le reitero mi apoyo permanente al mundo, que lo abrazo desde acá. Y les digo que el fraude electoral consumado el 28 de julio del año 2024, un día precioso para el Perú y un día denigrante para los venezolanos porque se consumó el fraude, ese día Nicolás Maduro no solamente terminó de consumarse como un dictador, sino que además la inteligencia internacional terminó de detectar que estábamos frente a un narcotraficante, a un delincuente internacional, como lo digo en mi columna de mañana, en el diario Expreso, donde doy cuenta de que en el mundo se tiene que saber que Venezuela está al frente de poner un delincuente internacional. Y que por tanto entonces se legitima una acción militar, porque no es contra un gobierno, porque no es contra una dictadura siquiera, que ya de por sí nos debe provocar atención, sino contra un narcotraficante, contra un delincuente que tiene atado, secuestrado a un pueblo, y por eso se justifica el uso de la fuerza para hacer las causas de guerras justas, agustinas y luego tomistas, que se tiene que hacer. Por esa razón es que entonces nuestro discurso debe ser de la defensa para la gran liberación del pueblo de Venezuela. Ese principio de no intervención tiene una excepción. Y en cambio siempre abonamos la no intervención que aprendimos de Raúl Porras Barrenechea, el canciller principista, ministro de Relaciones Exteriores principista, que fue a la reunión de cancilleres a decir del Perú, jamás podría avalar la suspensión de Cuba de la OEA, no por marxismo, leninismo, no por comunismo, no, sino por el principio como tal, y estoy de acuerdo con lo que dijo Porras Barrenechea. Y todo eso es absolutamente distinto frente a quien tiene el poder en Venezuela, que lo usurpa, y lo usurpa, entonces sea deslegitimado, porque ya se parece a Manuel Antonio Noriega o a Chapo Guzmán, y eso tenemos que condenar. Y para eso las voces tienen que salir al frente a decirlo. Por esa razón es que el derecho internacional no es un derecho internacional cualquiera. En pocos días se va a iniciar la Asamblea General de las Naciones Unidas, del cual el Perú es el estado 51, o uno de los 51 estados firmantes, son 193. Y el Perú deberá ir a las Naciones Unidas, y a mi juicio, permítame usted, presidenta, para decirlo a través de este medio, que si el gobierno del Perú, ahora es hombre de gobierno, ha dicho abiertamente que se evalúa la posibilidad de que el Estado peruano pueda desligarse de la Corte Internacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo quiero decir aquí, ante este monasterio de los comandos de la patria,
ante este espacio, este edificio que construye el concepto de la soberanía del Perú, que el gobierno del Perú debería dar un paso más a solamente la evaluación y el mejor contexto para decirle al mundo entero que jamás nos vamos a someter a una visión absolutamente sesgada de los derechos humanos que perjudica al Estado peruano y que en consecuencia, como el gobierno del Perú tiene el monopolio de la política exterior, debe anunciar el gobierno del Perú en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo digo abiertamente, porque creo firmemente que nuestro retiro de conformidad será el retiro, la denuncia del Pacto de San José de Costa Rica, cuyo artículo 78 de jure prescribe la posibilidad de que el Perú abandone el sistema interamericano de derechos humanos al que nos adscribimos. ¿Cómo no? Porque respetamos el sistema, pero hoy ese sistema no nos sirve. No digo para siempre, un nivel de temporalidad hasta que el Perú pueda recobrar el espacio de la tranquilidad que hoy nos ha sido secuestrada, que no tenemos. Y por esa razón el Perú debería darle aviso al mundo entero que su nivel de evaluación, que puede continuar, ha sido, es la decisión de denunciar el Pacto de San José de Costa Rica y que no vayan a decir los progresistas, los caviares de América Latina, que perderán sus joyerías procesales o de litigación, que las conozco muy bien porque he ido yo a San José de Costa Rica y conozco muy bien ese proceso, que el Estado peruano deberá asumir este rol y no que no caiga esa tesis que dice que si el Perú se retira del Pacto de San José, será sancionado. Tremenda mentira, que se repite como disco rayado de Reyes, desconociendo la esencia. Si el artículo 78 del pacto establece el derecho de un Estado de manera unilateral para abandonar el pacto, ¿cómo entonces va a ser sancionado? Es una tremenda mentira. Y al mismo tiempo que el Perú decide hacerlo, debería, en el juicio de valor que sustenta un internacionalista como el que se encuentra aquí con ustedes, pensar en una supranacionalidad alterna. Porque tenemos que tener supranacionalidad. ¿Cómo no? Yo creo en ello. Si no, no sería serio. Salir del mecanismo del Pacto de San José de Costa Rica debe significar para el Perú pensar en otra supranacionalidad. Yo vuelvo a decir aquí, en este espacio académico, mi propuesta en el 2017 para que haya un tribunal latino de derechos humanos como lo tiene la Unión Europea, lo tiene África, lo tiene Asia. Y lo dije en el Parlamento Andino en Bogotá, Colombia. Y donde he ido por el mundo entero que he podido, lo he dicho abiertamente. Pero eso es una construcción de una diplomacia andina con la patria andina, que fue la tesis que yo me permití sustentar y compartir con los parlamentarios andinos para que la lleven adelante. No se ha podido hacer por tiempo o sabe Dios por qué. Pero si alguien me pregunta a mí, como dije en una columna hace poco, si yo tuviera el poder que no tengo, yo sí lo haría. Porque cuando tuve poder por un mes y medio, hice tres cosas que nadie había hecho anteriormente, mis predecesores. Acabamos con un grupo terrorista como la GAS. Decidimos abiertamente llevar adelante el proceso para que el Perú sea parte de la Convención del Mar y entregamos el Acuerdo de Escazú.
que justamente es un detrimento contra la soberanía del Estado. Por tanto, tener supranacionalidad es lo lógico y la diplomacia debe trabajar con los pares. Ensanchar de la comunidad andina para que vuelva a Chile, que se retiró, para que vuelva a Venezuela, pero cuando sea democrática, y para que se incorpore a Argentina, que tiene Andes trazados, y que se le haga rendirle tributo a la gesta y a la majestad que hizo San Martín, don José de San Martín, y en el retorno de Chile, Bernardo O'Higgins. Por eso yo soy muy pragmático y creo que deberíamos evaluar, sí, pero tomar decisiones en un plazo razonable, pero ya ser parte de los países que quieren el cambio, porque la única razón, el otro, hace poco me preguntaba un medio en una entrevista, doctor Rodríguez Mackey, pero ¿por qué usted quiere que el Perú salga del Pacto de San José? ¿Cuál es su razón central? Yo dije, solamente hay una en ese momento, una, fuerte. En el Perú la vida no vale nada. Matan gente por doquier. Y los violadores que matan a niñas, que las violan, y las niñas mueren por el ultraje, prácticamente son arrinconados en las cárceles casi como en premio. Rompieron el pacto social, por tanto, seamos coherentes, como el artículo cuarto prohíbe la aplicación de la pena de muerte, estoy refiriéndome al artículo cuarto de la Convención Americana de Derechos Humanos, entonces denunciamos el pacto y podemos aplicar la pena de muerte. Esa es la razón por la cual yo lo pido. Y la pido como un hombre en democracia, como un hombre que cree en la constitucionalidad, como un católico, como un cristiano, porque todos tenemos un pacto que conservar. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, pero aquel que rompe el pacto no puede tener la vida que tiene. De manera que, en consecuencia, creo firmemente que el Perú debe abocarse a la estrategia geopolítica del relanzamiento de su lugar geopolítico en la región. El derecho internacional está para eso. Y por eso yo sí, abiertamente lo digo, pensando siempre en el Estado, la política exterior, como lo dije en mi columna de ayer, disuasiva, siempre saldrá de mis labios. El gobierno que tengamos, el gobierno de derecha, de izquierda, no me interesa. A los académicos no nos contagiamos, por si acaso. Los académicos somos académicos, por eso nadie entendió cuando yo entré como canciller de un gobierno de izquierda. No nos entendía, porque no leen ni a Basadre, por eso no entendían. Y como académico lo digo hoy, que el gobierno que tengamos que sea disuasivo tendrá siempre de Rodríguez Mackey el apoyo permanente. Porque un país con calidad disuasiva es un país que tiene dignidad, que se respeta. Y le he dicho a los diplomáticos que no puede haber diplomacia que no tenga calidad disuasiva. Es una vergüenza. Nunca habrá una mejor diplomacia sin calidad disuasiva. La calidad disuasiva corresponde a un país serio. Vamos a comprar 24 aviones de combate. Y eso me parece bien. Y después comprar más u otro tipo de sistema de armas que contribuya a que el Perú tenga dignidad y respeto. Porque no es aceptable, desde ningún punto de vista, esa comparación terrorista y odiosa que dice que no se debe comprar aviones porque se le deja de comer, de dar de comer a los niños que quedan más anémicos. Esas son comparaciones terroristas. Eso no se hace, porque eso contrapone al país, polariza al país, del que ya está polarizado por su crisis política, un país que sigue creciendo económicamente. No tenemos desarrollo social, ¿no? Pero no merecemos un lugar en el continente. Liderazgo para la política exterior. Liderazgo para nuestra política exterior de seguridad y defensa. Liderazgo para nuestra política exterior mirando el espacio aéreo.
liderazgo para la toma de decisiones, para firmar la Convención del Mar, que no se entiende. Como aquellos demagogos que dicen que el mar de Grau de 200 se reduce a 12, tremendos ignorantes, no saben lo que están hablando. Las 200 millas están intactas desde la milla 1 a la milla 200. Soberanía y jurisdicción completa intactas. Pero hacen mal en decir, el mar de Grau se reduce a 12. Y la política marítima, mala política marítima que podemos tener, se le echan la culpa a la Conmemar. Ustedes creen en el mundo hay, por si acaso, 168 países que son parte de la Conmemar. ¿Creen ustedes, podrá haber algún criterio que acepte que su soberanía se reduzca? Eso no existe. Hasta China es parte de la Conmemar. Y Estados Unidos ya tiene aprobado en el Senado ser parte de la Conmemar. Entonces el Perú lo será cuando Estados Unidos se meta a la Conmemar, o sea, seremos otra vez un país con capacidad solo reactiva, que ha sido lo demás que reconoce. En la región, la tesis de las 200 millas la hemos defendido de manera pionera desde los tiempos de Bustamante Rivera, que lamentablemente se equivocó. Se equivocó. Y empezó a hablar de un mar territorial de 200 millas que jamás hemos tenido. Porque en el mundo solamente lo máximo ha sido 3 millas de mar territorial, y un alta mar. Lo que hay son 200 millas de soberanía y jurisdicción, que es distinto sobre recursos vivos y no vivos. Pero eso no se entiende y hay que explicarla. Porque la soberanía no está en las aguas, sino en los recursos. No es lo mismo que el continente, porque la soberanía del continente sí está en el físico. En el mar están los recursos y en el espacio aéreo que cubre el territorio peruano, que haya referido. Eso no se entiende, no se explica bien y hay que cambiar la currícula escolar. Porque como no se entiende, entonces el Perú está exento, ajeno. Y somos en el continente el único país que no está. ¡Qué vergüenza! Por un país polarizado. Y nos perdemos ser parte de un instrumento internacional de enorme ventaja para el Perú. Bajo esa dinámica, entonces creo que el Perú debería mirar el sistema westfaliano. Westfaliano, ese es el derecho internacional, Gladys Honorable. El sistema westfaliano, la paz de Westfalia, que dice que la soberanía es absoluta, hay que respetarla, quererla. Por eso cuando se habla de la Amazonía, jamás hay que hablar del patrimonio común de la humanidad. Porque el Amazonas no es pues la Antártida, el Amazonas es de Perú, o es de Brasil, o de algún otro país que lo pueda tener. Porque el Amazonas es territorio físico. El Amazonas es parte del territorio nacional. Por eso hay que defender siempre. Pero para defenderlo hay que prepararse y hay que conocer, no hay que dudar. Esa es la majestad que tiene el derecho internacional americano que el Perú viene produciendo. Por eso es que defenderé como siempre lo he hecho y será hasta el final la impoluta calidad, pétrea calidad de nuestras normas jurídicas internacionales y de nuestra posición en el sistema internacional, recogiendo la tradición de Hugo Grotius, de Francisco de Vitoria, los grandes exponentes del derecho internacional, panamericano, interamericano, internacional, que le dieron tanto brillo en ese comienzo de la majestad del globo, como se fue haciendo para Padre Westfalia, y que hoy día hay un derecho internacional codificado, codificado a partir de lo que nos dio 2 guerras mundiales, increíble. 2 guerras mundiales que luego dijeron basta ya y produjeron el derecho internacional positivo, el derecho internacional de las codificaciones, que tenemos que saber defender también, por eso somos pacta sunt servanda, cumplimos lo que nos comprometemos, cumplimos aquello que rubricamos, que eso es parte de la tradición internacional del Estado peruano y tenemos que hacerlo así siempre. Esa es parte de la majestad del Perú. Pero nuestra majestad y nuestra dignidad significa también respetar nuestro derecho internacional de la migración. Y todos aquellos que no estén de acuerdo con la migración, que es una migración peruana que recibe a todos los que llegan en el verdadero sentido, escatológico sentido,
sentido de humanidad. Y el que no esté de acuerdo, pues no puede estar. Por eso es que el Perú debe de decir, en el marco del derecho internacional de la migración es correcta, expulsión y deportación sistemática de aquellos extranjeros que no quieran vivir en un país que nos recibe con amor y cometan delitos. Y si le falta pantalones a alguien, hay que ponérselos. Para ponernos, como hizo Chile, la puso en la frontera y nos lo pasó. ¿Se acuerdan ustedes? Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Ponernos en la frontera, al otro lado. Ya verán qué hacen. Porque eso es respetar el país. No, nadie puede calificar al Perú de un país xenofóbico. Recibimos a todos. Pero no se puede ultrajar lo que más queremos los peruanos, que es nuestra paz. No tenemos paz. Nos ha sido secuestrada la paz. No podemos salir a los parques a jugar con nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros niños. No podemos ir una noche de fiesta. No tenemos paz. Y no hay nadie que la recomponga. Cuidado con barbarizarnos o convertirnos después, con el tiempo, quizá, en un estado fallido que no somos. Pero el derecho internacional es para eso. Y puedo decir más derecho internacional, pero no quiero abusar de la majestad, de la oportunidad que me da la Academia Latinoamericana Militar. Y a todos ustedes, por una participación como esta que me honra, que apenas recibí la invitación, lo digo abiertamente, he estado mucho pensando en cómo iba a ser mi enfoque en esta tarde, hermosa noche con ustedes, porque nosotros los profesionales de las relaciones internacionales, de derecho internacional, no somos grabadoras paporetas, ¿no? Le hacemos un enfoque conforme lo que queremos transmitir, que es lo que yo he querido hacer esta noche. Y en el marco de las celebraciones por el aniversario de las Fuerzas Armadas del Perú, las gloriosas Fuerzas Armadas del Perú a las que llegué de la mano de mi maestro, Edgardo Mercado Jarrín, que está en el cielo, y con honorables generales del glorioso ejército peruano, coroneles, investigadores, académicos, sin los cuales el hábito en favor de los militares y de los policías, que a veces tienen un estado que no saben empoderarlo, yo diría, ¿cómo sería? ¿Qué sería de eso? Mi saludo ferviente a todos ustedes en esta ocasión y decirles que gran parte de lo que he venido trabajando en el tema de la amnistía, que es perdón y olvido. La amnistía es perdón y olvido y no sé cómo que se puede entender de otra manera que no sea perdón y olvido. Se puede explicar. Solamente en el Perú actuamos de cabeza por una ley. Ya no voy a decir como me dijeron otro día, dije que era una mala ley, porque soy muy exigente, por eso seguramente. Y yo dije, entonces voy a decir que es una ley imperfecta, porque no es posible que se apruebe una ley de amnistía para los militares y los policías que tuvieron el tramo del 80 al 2000 y todavía será la ley y todavía dependen de un juez para ver si salen libres o no. Eso es inaudito. Una ley de amnistía ipso facto, ipso iure, produce libertad inmediata, general. Inmediata. Y no tiene que depender de un juez. Pero eso se ha hecho en el Perú y eso está muy mal. Por eso dije que era una mala ley. Pero ahora diré que es una ley imperfecta. Porque seguramente la vocación por querer hacerla ha sido esa. Para que la Convención sobre Imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad no se alcanza. No la puede alcanzar nunca, porque el Perú es parte de ella desde el año 2003. Y de acuerdo al derecho que aprendimos de Hans Kelsen, nadie nunca puede ser responsable de lo que no ha firmado. Y la imprescriptibilidad va sola y únicamente desde la ratio legis de la responsabilidad internacional, desde el momento en que se firma
porque desde ese momento hay pocas un ser banda que todo el mundo derecho debe saber, porque todo el mundo derecho sabe que eso no se entiende y aquí se desnaturaliza y se malentiende. Y que lo explico y lo desarrollo en la revista Vivir Bien, que Willy Sacio Matute me honra dispensándome unas páginas para desarrollar mi pensamiento. A todos y a cada uno de ustedes, honorables amigos, presidenta, a todos y cada uno de ustedes, mi completo, mi completa gratitud por el espacio que me han brindado invitándome a conferenciar y por el tiempo que me honran dispensándome aquí en esta disertación, en este espacio académico extraordinario, estelar. A todos ustedes, gracias, muy amable.